7:36. Saludamos al licenciado Juan Cubi. Él es experto en temas de desarrollo. Licenciado Cubi, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estas sugerencias, esta combinación, diríamos, que hace la CEPAL, los países latinoamericanos, la necesidad de crecer de mejor manera. Y Ecuador es uno de los países que se encuentra en una situación muy crítica. Basta comparar con la situación de nuestros países vecinos, Colombia o Perú. Ecuador sin cambios por años, por décadas en su matriz productiva, basada esencialmente en el extractivismo petrolero, ahora el extractivismo minero, con muy pocas posibilidades de desarrollo industrial, sobre todo de productos del agro, productos manufacturados con un mejor valor agregado. Es importante meditar sobre hacia dónde vamos cuando estamos nuevamente en una coyuntura electoral, analizar, ver, evaluar qué es lo que ofrecen los candidatos en este nuevo ejercicio democrático que está viviendo ya Ecuador. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Gracias por el espacio. Mire, la información que usted acaba de proporcionar tiene que ser abordada desde dos ópticas. La primera es estas visiones globales que excluyen una problemática estructural, que es ese desequilibrio, desigualdad que hay a nivel mundial en los procesos productivos. Resulta que a los países de la periferia, o del tercer mundo, o del sur, o como quiera denominarles, se nos sigue asignando el papel de proveedores de materias primas. El proveedor de materias primas, incluso con consecuencias gravísimas. El tema del oro no es únicamente un tema de inseguridad e ilegalidad en el país. Si no existiera una demanda tan intensa de ese metal, así como de otros productos, no habría esta voracidad por depredar la naturaleza y depredar la sociedad para extraer oro. Entonces, en esas lógicas, claro, siempre va a haber un perdedor, porque los países que tienen mayor poder económico, poder militar y político, siempre salen beneficiarios de estas políticas globales. Y el otro punto, Gustavo, y usted lo acaba de tocar, es ese modelo que se nos ha impuesto a nosotros de supuesto crecimiento. Yo me pregunto de qué crecimiento estamos hablando, si es que es incrementar la producción de materias primas para la exportación, incrementar la producción de camarón para la exportación, incrementar la producción de productos agroindustriales para la exportación, o es la posibilidad de generar un crecimiento interno en función de las necesidades más democráticas, más justas, más equitativas de desarrollo de la población. Y ese debate está presente y a rato me da la impresión de que las candidaturas siempre tienen una propuesta alineada con esta visión de crecer a cualquier costo y de cualquier forma. Ahora, Juan, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Quizás justamente el problema es que estos temas no se están profundizando ni siendo considerados en su magnitud real dentro del debate político, no solamente dentro de las organizaciones políticas, dentro de los políticos, sino tampoco en la sociedad en su conjunto. Sí, Rosana. Hay un debate que lamentablemente tiene ya un discurso, una narrativa que está impuesta. He escuchado a propósito de levantar la infraestructura del Yasuní, un discurso que plantea que es inviable, que es imposible, que eso afectaría absolutamente las finanzas públicas, que eso va a tomar 10 a 15 años desmontar la infraestructura. Mi pregunta es, ¿por qué no se hizo esa reflexión en el momento en que se planteó seriamente esa consulta? Que eso debía haber generado un debate sobre la viabilidad o la inviabilidad de ese modelo. Y miren el problema que estamos ahora. Si tanto la explotación del Yasuní como el desmontaje van a generar una serie de impactos ambientales gravísimos. Entonces, ¿qué es lo que se prioriza según este discurso que he escuchado algunos economistas que son pro extracción minera y petrolera? Dicen, no, es que hay que optimizar eso, tenemos el recurso, hay que aplicar las medidas de prevención más, técnicamente más eficaces, lo cual es una falsedad, eso es un mito, para poder extraer ese recurso y generar ingresos para el fisco. Mi pregunta, Rosana, esta explotación de petróleo que ya en el país la tenemos por 70 años aproximadamente, ¿sí?
¿realmente ha sido destinada a mejorar las condiciones de vida de la gente o ha sido un negocio que ha beneficiado a grupos, a personas, a empresas internacionales? Ese es el gran debate, porque a veces esta narrativa de que esos recursos sirven para el desarrollo, yo me pregunto, ¿qué desarrollo? Pues en 70 años de explotación petrolera deberíamos haber resuelto problemas básicos, ¿no? Al menos la desnutrición infantil, la deserción escolar, la falta de empleo. Y fíjese en la situación en la que estamos 70 años después de haber inaugurado la explotación petrolera en el país. Hay otro tema muy importante que debemos tomar en consideración en este proceso electoral. Hemos visto en este gobierno accidentado que se ha dado con el presidente Daniel Noboa, accidentado desde la forma en la que llegó por este tema de la muerte cruzada, la incapacidad además del gobierno anterior de resolver los graves problemas del país. Quizá el primer logro, y que se lo reconoce sobre todo internacionalmente, ha sido poner en alguna medida en orden la economía. Pero ¿cómo se ha hecho esto? En base a más deuda. Se estima que una cifra entre 5.000 y otros señalan una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares ha recibido y va a recibir aún este gobierno por las gestiones que ha hecho el Ministerio de Economía. Pero hasta allí llamemos las buenas noticias entre comillas. El problema de la deuda externa de Ecuador y también la deuda interna va convirtiéndose en algo muy grave. Y aquí ponemos en pantalla información de Data País. Ecuador es nada menos que el tercer país más endeudado en Latinoamérica. Solamente, esto es en un índice proporcional a sus economías, solamente Brasil y Bolivia son países más endeudados que Ecuador, y luego está Ecuador, seguido de Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Los expertos hablan sobre este tema como esos obstáculos que existen. Partiendo de la deuda pública externa e interna, se plantean importantes implicaciones para los países de Sudamérica, dado su impacto en la estabilidad económica, el desarrollo, la capacidad de inversión social. La deuda se convierte en un obstáculo para todo esto, que es justamente el llamado que está haciendo la CEPAL. Gustavo, dos elementos para su pregunta. El primero es que si la economía estuviera tan bien como la señala el presidente Noboa, no existiría la hemorragia de la migración, porque uno de los indicadores fundamentales de una estabilidad, de una economía relativamente estable y sana, es la generación de empleo. Es que la gente tenga un empleo bien remunerado que le permita resolver sus necesidades fundamentales, que le permita ahorrar, que le permita invertir en otros proyectos de vida, vivienda, educación, etcétera. Y eso no ocurre en el país. Y dos, usted ha señalado con absoluta claridad, el modelo de endeudamiento ha sido en todos los gobiernos de las últimas décadas o más intensivo o menos intensivo, pero siempre ha sido el recurso fundamental para tratar de cubrir los vacíos, los huecos de la economía. Yo no tengo idea en qué nivel está la deuda externa ecuatoriana, porque siempre hay una tendencia a maquillar o a tergiversar esas cifras, ¿no? Políticamente a los gobiernos no les conviene evidenciar lo que han hecho con el endeudamiento externo, pero recuerdo que la última cifra se aproximaba a los 60-70 mil millones de dólares. 60.000 a 80.000, de acuerdo a diversos cálculos, deuda externa y deuda interna también. Gracias por corregirme. Entonces, imagínense con 80.000 millones de dólares de deuda. Un país cuyo Producto Interno Bruto creo que bordea los 110.000 millones, es inviable, es una deuda que es absolutamente impagable. ¿Cuál es la estrategia que hacen los gobiernos? Seguir renegociando, tratar de conseguir por un lado para tapar un hueco, pero eso lo único que hace es ahondar el hueco de la inviabilidad financiera de los presupuestos y del erario nacional. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿en qué momento se plantea un esquema distinto de seguir pidiendo dinero prestado para aparentar una economía más o menos estable, en buenas condiciones, cuando en el fondo lo que estamos haciendo simplemente es empeñando el futuro del país? ¿Cómo afecta este tema al ciudadano, al desarrollo comunitario, que es el área en la cual usted trabaja, licenciado Cubi? Usted ha mencionado ya
una de las evidencias que se tiene, que es la enorme emigración que existe al momento desde Ecuador. El gran problema, Gustavo, es que la deuda externa, los prestamistas imponen condiciones, porque obviamente lo que necesitan ellos es asegurar esta inversión en deuda que le hacen al país. Y eso implica aplicar políticas que siempre son contraproducentes para ciertos ámbitos de la economía. Le pongo un ejemplo. Está comprobado que la mayor cantidad de empleo en este país lo proveen las pequeñas, las microempresas, las empresas familiares, los pequeños emprendimientos agrícolas en el campo. Eso es lo que genera empleo. No puede ser un empleo totalmente satisfactorio ni muy bien remunerado, pero al menos genera ciertas condiciones para que la gente pueda sobrevivir. Esas políticas son desechadas en función de que, en función de las políticas, por ejemplo, de financiar la inversión en ciertos sectores de punta, los sectores que son más rentables para ciertas empresas, para ciertos sectores de la economía. Y obviamente es imposible plantearse una mejor economía, una economía más democrática, más incluyente con estas políticas. Ese es el gran problema en la deuda. Y no solamente lo hacen los organismos multinacionales, multilaterales de crédito, no solamente el Fondo Monetario Internacional o el BID o esas instancias, son también aquellos prestamistas de carácter privado que están detrás de la negociación de los bonos de deuda. Entonces, ellos siempre buscan asegurar esa inversión. Y así no es posible para ningún gobierno proceder a aplicar medidas de corte más democrático, más incluyente, más inclusivo. Mire lo que acaba de pasar en Colombia, ¿no? Un gobierno que, bueno, tiene una expresión más de izquierda, de carácter mucho más social, le acaban de imponer el alza de los combustibles, si no me equivoco, del diésel, que ha generado un paro, una paralización total de la economía. ¿Eso a quién afecta? Al ciudadano común y corriente, porque los grandes sectores económicos, los grandes grupos empresariales usualmente no se ven afectados por estas medidas. Ahora, el licenciado Cubí, el presidente de la República, asegura que la economía ecuatoriana ha mejorado. No sé si ayer o anteayer ha dicho inclusive que a propósito de esta mejoría en la economía del país se va a pensar en mejoras tributarias, en ciertos beneficios que van a contribuir al sector productivo y con ello se ha dicho al empleo y a la inversión. ¿Hacia dónde cree usted que en estas condiciones podría estar apuntando el presidente? Me preocupa esta visión más bien un poco retórica de la justicia tributaria. Habría que ver hasta qué punto el presidente está dispuesto a aplicar una medida que ya se está discutiendo a nivel global, que no vengan a decir que somos los sectores más críticos del sistema, los sectores más de izquierda, que a veces se atribuye a los sectores más radicales de la sociedad. Esto está discutiéndose a nivel global, cómo generar impuestos para los grupos económicamente más poderosos, porque sería la única manera de compensar esos procesos de desigualdad histórica y estructural que se han generado en todas las sociedades. El nivel de concentración de la riqueza a nivel mundial es obsceno, es vergonzoso. Bueno, esa medida que se está planteando y que se la viene sosteniendo desde hace mucho tiempo de sectores alternativos, yo no veo que el gobierno esté pensando en aplicar, es decir, cómo hacer que los grandes grupos económicos que están absolutamente beneficiados de las políticas, todos los gobiernos, puede haber bonanza, puede haber crisis, son sectores que igual generan amplios, enormes ingresos, que ellos contribuyan de alguna manera a generar recursos públicos que estén no orientados a la burocracia, no orientados a la corrupción del Estado, sino orientados, por ejemplo, a la generación de empleo, que eso sea una política efectiva. Personalmente no lo veo porque ni siquiera el presidente Noboa ha hecho cumplir la obligación tributaria de su grupo empresarial de la familia Noboa. Entonces, mi pregunta es hasta qué punto este discurso se compadece con la realidad. Pero además hay otro elemento que contribuye a la crisis económica, a la crisis social, que es el de la corrupción. Y también nos atrevemos a decir que la corrupción es muy responsable de la situación, por ejemplo, económica del IES, en general de la situación del país. Pero este es otro tema que tampoco está en el debate en este momento de los candidatos. Y si queremos una mejoría, debería apuntarse exclusivamente y con determinación a los temas de la corrupción. Rosana, usted ha tocado un punto neurálgico de este país, ¿no? La corrupción no es únicamente un fenómeno de ciertos personajes, de ciertos sectores.
que se benefician de esta actividad ilícita, de esta actividad que atenta contra los derechos de una sociedad, sino que la corrupción está estrechamente vinculada con el crimen organizado, con la narcopolítica. Y entonces eso es como una bola de nieve que va prácticamente copando, invadiendo, colonizando no solamente al Estado, sino a la sociedad, un tema del cual hemos hablado abundantemente en estos programas. Entonces, usted fíjese en la crisis institucional que se ha provocado en el país. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que es una vergüenza, y a pesar de ser una vergüenza, sigue teniendo el poder de designar las principales autoridades del país. Tenemos un Consejo de la Judicatura con serios cuestionamientos respecto de la probidad de sus miembros, de la procedencia de sus miembros, y esa es la instancia que va a tomar decisiones sobre la estructuración de la justicia. ¿Cómo puede haber un país que pueda tener saneada su economía si la justicia está absolutamente permeada por estos actores ilegales y irregulares? Eso lo único que genera es incertidumbre, porque la propia gente que pueda tener intención de hacer, por ejemplo, una inversión, un emprendimiento, algún pequeño negocio, si sabe que está expuesta a estas amenazas de la corrupción y de la violencia criminal, probablemente no lo va a hacer, probablemente va a recular, va a decidir retirarse de esos espacios productivos. Y eso está ocurriendo. Usted revise las noticias en Guayas, en provincias de la costa, la cantidad de negocios que se han cerrado por la inseguridad, o la cantidad de gente que ha decidido cerrar sus negocios, llevarse el dinero y tratar de emigrar a otro lado en condiciones bastante adversas, pero que no son tan graves como seguir manteniendo una actividad económica en el país. Eso es una situación urgente, ese es un problema de resolución impostergable. Y yo tampoco veo que exista una decisión estratégica en las propuestas y candidaturas a la presidencia y a otras dignidades respecto de este problema. ¿Qué hacer frente a problemas actuales que están afectando, amenazando al momento a la economía ecuatoriana? Está allí la amenaza de los cortes de energía eléctrica. El día de ayer acaba de anunciar etapa posible, racionamientos también de agua potable en la ciudad de Cuenca, pero quedémonos con el tema eléctrico. Varios expertos, entre ellos Antonio Borrero, un distinguido experto en esta rama que manejó el Egaustro, nos decía en alguna entrevista que el plan maestro de electricidad que existía y que tenía una visión de largo plazo fue prácticamente abandonada en los últimos años por el gobierno nacional, y esto nos ha llevado a la crisis actual, a una situación del Estado ecuatoriano sin un plan maestro de electricidad. Y a pesar de la crisis, no se lo ve de una forma completa, global, coherente. Son soluciones parches las que van saliendo en la marcha. El ministro de Energía ha dicho que para solucionar ese desfase que existe entre oferta y demanda, Ecuador tiene que invertir aproximadamente unos 10.000 billones de dólares que no existen en las arcas fiscales. Esto es casi un tercio del presupuesto general del Estado para un año, mientras Ecuador está pagando energía carísima para evitar los apagones que siguen amenazando y que muy probablemente se van a comenzar a dar en las próximas semanas. ¿Qué hacer con respecto a este tema, por ejemplo? A ver, Gustavo, yo creo que lo que usted ha señalado es por temas obvio. Si no existen políticas de mediano y largo plazo en temas estratégicos, como puede ser de electricidad, obvio que vamos a sufrir estos colapsos reiterados, ¿no? Pero aquí hay que reflexionar sobre un problema más de fondo, Gustavo, y no es que quiero obviar el debate sobre la crisis energética, la crisis del suministro de electricidad. Mire, lo que está sucediendo en el Ecuador es la evidencia más clara, más contundente de que somos también víctimas de lo que se llama el cambio climático global o el colapso ambiental o como quiera llamarle, ¿sí? A veces pensábamos nosotros que ese era un problema que ocurría en otras latitudes y resulta que ahora estamos afrontando una consecuencia que no solamente afecta a la provisión de electricidad, Gustavo. No se olvide que hay razonamientos en el consumo de agua por la sequía en la ciudad de Cuenca. Pero adicionalmente tenemos el problema de los incendios. Fíjese lo que está sucediendo. En Loja se han perdido 8.000 hectáreas quemadas en algunos bosques. Eso equivale a más de la superficie de toda la ciudad de Cuenca. Son 80, 90 kilómetros cuadrados de afectación. En Quito estamos hablando de 1.500 hectáreas a las puertas de la ciudad. Ese es un problema mucho más complejo, mucho más profundo y que debería
empujarnos a la sociedad a discutir y a asumir seriamente una presión sobre estos impactos que está generando un modelo productivo que es ya definitivamente inviable, Gustavo. Es decir, si seguimos con esta lógica de producir y extraer recursos y generar, digamos, productos desechables, vamos a provocar un colapso global. El Ecuador ya está siendo víctima de esa crisis ambiental planetaria. Entonces, el tema de la electricidad es uno de los tantos impactos de esto, que obviamente podría tener ciertas soluciones, pero yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Vamos a tener que hacer cientos de hidroeléctricas para que de alguna manera se evite el tema del estiaje, pero con toda la afectación que significan las hidroeléctricas en una serie de temas que no viene al caso señalar, o vamos a plantearnos realmente una estrategia para hacer un consumo equilibrado, programado, racional de energía, de manera que no sea esto una especie de desangre ambiental, de desangre de la naturaleza en función de estos requerimientos. Ese debate, Gustavo, no debería ser un debate únicamente de interno del Ecuador, es decir, un debate global. Y el Ecuador debería decir, vean señores, la situación que estamos atravesando es producto de esas lógicas globales. Y claro, nosotros como un país pequeño, con no tan provisto de recursos ni de condiciones tecnológicas, vamos a ser mucho más afectados que los países del norte, que sí tienen posibilidades de hacer algún tipo de compensación a esos impactos climáticos. Algo se ha ido ganando en conciencia en la ciudad de Cuenca y hemos escuchado en 2 entrevistas consecutivas al ingeniero Guerrero de Etapa, que se ha pasado ya un punto de no retorno en materia de calentamiento global, que exige delinear políticas tanto nacionales como locales para un proceso de adaptación a esta nueva situación de calentamiento global. Cuenca ha demostrado un comportamiento colectivo muy interesante, sobre todo en las consultas populares, que ahora quieren, dicho sea de paso, tratar de ser desensambladas y de dejar sin efecto lo que se decidió. Pero hay también otras actividades muy contradictorias que se siguen dando, tratando de impulsar esa minería en Quimsacocha. Justamente se está invitando en estos días por parte de empresas mineras de la Cámara de la Minería, de sectores productivos, a un curso para periodistas titulado ¿Cómo se hace la minería responsable?, en contrasentido de estas necesidades que son llamados muy oportunos, que lo hacen empresas como Etapa EP, que también, como usted conoce, ha emitido un importante documento en los últimos días relacionado con la incompatibilidad con los intereses de Cuenca por la conservación del medio ambiente y el agua de ese proyecto de Quimsacocha. Cerremos con un breve comentario sobre este tema, licenciado Cubi. Gustavo, más claro no canta un gallo. El informe de Etapa es contundente, sería una irresponsabilidad, una ausencia de insensibilidad que las autoridades locales y nacionales no consideren ese informe. Hay que cuestionar estas estrategias de las empresas mineras para tratar de cooptar a grupos de opinión, como lo están haciendo aquí. Como ya lo hicieron, yo recuerdo en la Asamblea Constituyente, cuando se discutía la nueva Constitución, hubo una ofensiva. Personas que iban con este discurso de la minería responsable, tenían una serie de presentaciones sobre lo maravilloso que es perforar una extensión gigantesca y luego llenarla de agua y hacer un lago artificial para el turismo y para, qué sé yo, para recuperar el verdor de ciertas zonas. Eso ha sido una constante. A mí me parece que Cuenca, como ciudad, como pueblo, ha demostrado un interés absolutamente rescatable respecto de la protección de las fuentes de aguas, del entorno, de la naturaleza, de un aire saludable, etcétera. Y lo está ratificando una institución de prestigio de la ciudad como Etapa. Sí, yo creo que además de esos elementos ya no hay nada más técnico que justifique las posturas de defensa de estos espacios naturales, ¿sí? No hay. Ahora lo que hay que llamar es que la presión social, la movilización de la gente sea la que, afirmándose en esta información, exija el respeto a las decisiones colectivas que se han tomado dentro de un marco absolutamente democrático y que quiere ser vulnerado por grupos o por intereses particulares claramente identificables. Bien, le agradecemos por habernos acompañado, licenciado Cubi. Gracias a usted, como siempre, Gustavo.
El licenciado Juan Cubi es experto en temas de desarrollo.